¿Cómo se te ocurrió esta idea? Bueno, vamos a decir que la idea original, como el director quiso atribuirme, yo cuestiono, tengo casi un manifiesto de 3 páginas contra el concepto de la idea original. Primero, creo sí que todos pensamos y morimos solos. Esa es una convicción personal. Pero no es que lleguemos a esa conclusión a solas. Ni pensamos de cero, por lo tanto somos una especie de coctelera que entrevera y da sus aportes propios a todo lo que nos aportaron, ni llegamos a deconstruirnos ni a construirnos como seres humanos solos. Por eso, insisto, pensamos y morimos solos, pero no llegamos a esa conclusión a solas. Yo recuerdo cuando iba a la escuela y se trataba de una manera, ¿no? La cuestión patriótica, Artigas, un busto de Artigas ahí, pero era como un ser lejano, un bronce ahí que hasta te daba miedo, a mí me hacía la impresión, ese busto de Artigas, sí, serio. Y me parece que esto ayuda como a bajar un poco el bronce a Artigas y bueno, y a los demás protagonistas de la historia. Digo Artigas porque estaba su referente de ese momento. Pero esto ayuda como a bajar la tierra, todo este proceso de festejar el centenario ayuda como a bajar la tierra, a estar temas más cerca. Me había tocado en ese primer entrenamiento, para empezar en radio, que empezamos 5 días después, en septiembre del 78, refritar la Biblia, o sea, a los periodistas le decimos refritar, a rehacer un texto dándole un posicionamiento noticioso, o una vieja noticia actualizándola de otra forma. En ese caso refritábamos la Biblia. Y era lo que nos ponían los profesores como entrenamiento. A mí me tocó el cruce del Mar Rojo, por lo tanto mi primer primicia presentada como tal era que Moisés había dirigido al pueblo de Israel a cruzar de Egipto hacia el Sinaí por el Mar Rojo. Ese entrenamiento, al cual le rindo culto porque en los hechos estamos contando la historia del país refritada con los móviles como si fuera en vivo, también tuvo otros aportes, y no es una idea totalmente original si la miramos desde otros ámbitos. El ídolo de nuestra adolescencia en periodismo, más allá que estaba en deportes, pero en periodismo, era Víctor Hugo Morales en la época de la dictadura, porque era de los pocos que podían hablar de un tema que la dictadura, bueno, no censuraba tanto, aunque también intervino en el deporte la dictadura. Y él hizo la final de Maracaná, el trauma nacional, la final del Mundial del 50, transmitida como en vivo, pero hecha por ellos, con los avisos viejos, y en el momento del gol colocaban la transmisión de Solé, de Duilio de Feo y de otros relatores de la época. Los corresponsales en el interior del país, en este caso los corresponsales de los informativos del SODRE, en todos los departamentos, van siendo consultados respecto a, bueno, a lo que está pasando en el momento. Ellos están en el lugar de la acción. Entonces, el trabajo consiste en eso, en ir convocando a los corresponsales que vayan contando lo que está pasando, que se ven los portugueses por el norte, que el virrey llegó acá, que Vigodel, que la batalla de las piedras, y los corresponsales están ahí, contando el sitio de Montevideo, en fin, el trabajo consiste básicamente en eso. Y después, esos son los corresponsales de prensa, digamos. Y después está la gente que hace los programas, que tiene programas en las 4 emisoras, locutores y conductores, van oficiando como de narradores de hechos y acontecimientos. Nos planteamos una ucronía, en esa época había radio, en esta no había radio, y rescatar además trabajos del SODRE. No nacemos en Repollo, es un instituto que tiene desde comienzos de los años 30 y ha realizado obras como las que les contaba en el año 61, donde Alberto Candó protagoniza los textos de Artigas. Y lo tomamos, junto con el locutor del SODRE, como los informativos del SODRE en el pasado. Y a la vez lo vamos mezclando con nuestro propio relato como si fuera en vivo, durante las batallas, durante las tomas, durante las liberaciones, y durante los diferentes hechos. Y tenemos diferentes protagonistas. Unos hacen de cronistas, pintan la época. Otros son informativistas, son mobileros o son corresponsales, dan hechos duros. Otros son conductores que concatenan los hechos. De esa forma dan contexto y dan background
sobre por qué se llegó a determinadas cosas. Entonces están los corresponsales con la noticia y los conductores y locutores narrando otro tipo de cosas. Eso nos permitió romper con la carencia de la primera idea. Por eso digo, las realidades nos llevan a que la idea original no es lo que va al final, sino que fue el disparador que llevó a que muchas cabezas aportaran, tanto en el pasado como en las del presente, a que empatemos con el intento de una ucronía, un planteamiento de cómo hubiera sido 1811 transmitido por la radio si este medio tecnológico hubiera existido. Que no son que son hechos también, pero digo, no, ellos no están en el lugar, están en estudios narrando otro tipo de cosas, como si fuera un gran programa especial contando ese proceso revolucionario. Y eso es lo rescatable, justamente. ¿Cuánto tiempo te llevó preparar el guión? 6 meses. En los hechos, hasta la última semana, siempre hubo agregados. Lo primero que tuvimos fue un mapa muy claro. Yo soy analítico conceptual, no soy retórico. Cosa que un escritor, cuando es retórico, trabaja con imágenes. Por lo tanto, es mucho más fácil para él. En mi caso, no lo quiero ser, lo hago por disfrute, pero cuando trabajo en textos periodísticos, que es lo que intentan ser las representaciones o las recreaciones, procuramos que los hechos tengan no solamente descolgados, sino darles contexto. Rápidamente, cuando damos partes, subir a un todo, que permita rápidamente sintetizar. Cuando cambiamos de capítulo, volvemos tratando de que eso se sintetice. Por lo tanto, siempre le veíamos fallas. Por ejemplo, también en los historiadores que representan las interpretaciones disímiles de nuestra historia. Que ha participado mucha gente, muchísima gente, y que son 6 horas. El trabajo dura 6 horas, dividido en bloques de media hora, son 12 capítulos de media hora. Y consiste básicamente en eso, en relatar. Y por lo tanto, como en el presente encontramos muchas versiones de esa historia en estado de, decía Kapuscinski, de status nascendi. La historia en estado de nacimiento es lo que hace el periodista todos los días. Es el primer borrador de la historia. Y no estoy creando nada, estoy repitiendo la frase de Richard Kapuscinski, que es premio Príncipe de Asturias. La idea es que encontramos en todo momento baches o historiadores que nos faltaban, los incluimos, recorrimos el Museo de la Voz, en donde estamos en este momento, en el espacio de trabajo de ellos, donde en el Museo de la Palabra tenemos el rescate de historiadores, de filósofos políticos como Carlos Real de Azúa, vivos y que ya han fallecido, pero que han dejado sus conceptos, sus análisis, sus perspectivas personales